Muchísimas gracias, señor presidente, estimados miembros de la Honorable Corte. Entiendo que mi peritaje hoy en día versa sobre la norma de la consulta a los pueblos indígenas dentro del ámbito de los instrumentos internacionales. En mis breves comentarios introductorios quisiera en primer lugar señalar la importancia de esta norma dentro de los países americanos y a nivel mundial. En mi trabajo como relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la mayoría de los problemas que llegan a mi atención señalan la falta de consulta adecuada a los pueblos indígenas, especialmente con respecto a decisiones a favor del desarrollo o extracción de recursos naturales en los territorios indígenas. El deber de los estados a consultar a los pueblos indígenas se destaca en los principales instrumentos internacionales que tratan específicamente el tema indígena o de los pueblos indígenas, es decir, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cabe señalar que el Consejo de Administración de la OIT ha declarado que la norma de consulta es la piedra angular del Convenio 169. En cuanto al contenido de la norma, tanto el Convenio 169 como la Declaración de la ONU afirman que el objeto de la consulta con los pueblos indígenas es obtener su consentimiento o acuerdo. En varios de sus artículos de la declaración hace hincapié en el consentimiento libre, previo e informado. Según esta norma, la consulta consiste en un diálogo de buena fe, libre de presiones o manipulaciones, por la cual las partes intentan y cooperan para llegar a una decisión consensuada. El deber de los estados de consultar a los pueblos indígenas en este sentido aplica cuando sus derechos de propiedad sobre sus tierras puedan ser afectados, como ha señalado esta Corte en varios casos anteriores. También aplica cuando otros derechos pueden ser afectados, tal como su derecho a la cultura y a la religión, por ejemplo, cuando la decisión tiene que ver con sitios sagrados, o el derecho de los pueblos indígenas de sentar sus propias prioridades para el desarrollo. Y dentro de esta misma lógica, podemos ver que el deber de consultar se deriva en casos específicos de estos mismos derechos y, de manera más general, del conjunto de derechos ligados a la libre determinación de los pueblos indígenas, como el derecho a la participación y el derecho a la información y la libertad de expresión. Señores jueces de la Honorable Corte, quisiera destacar que la consulta y su vinculación con el principio de consentimiento libre, previo e informado son elementos céntricos para un nuevo modelo de relaciones entre los estados y los pueblos indígenas, así como para un nuevo modelo de desarrollo. No nos cuesta mucho recordar la historia de opresión e invasiones que por siglos han vivido los pueblos indígenas del continente americano. Esta historia es una en que los pueblos indígenas han sido excluidas de las decisiones que han tomado los estados y otros actores poderosos sobre aspectos fundamentales de sus vidas, muchas veces con consecuencias desastrosas para su supervivencia física o cultural. Detrás de esta historia, en todo el hemisferio y otras partes del mundo, se encuentra el afán de lucro de las riquezas en los territorios indígenas, junto con la falta de otorgarle valor a los patrones culturales que definen a los pueblos indígenas. Para los actores dominantes en los distintos países del continente y del mundo, la manera de ser de los pueblos indígenas, que manifiesta en sus culturas diferenciadas, ha sido objeto de desprecio. Desafortunadamente persiste hoy en día un vertiente de pensamiento que sigue con la imagen del indígena como salvaje, aunque tal vez no con esa palabra, y que con base
en esa imagen hace justificar nuevos actos de exclusión de la participación y de las perspectivas de los pueblos indígenas. Pero afortunadamente existe otra vertiente, una de reconocimiento, valoración e inclusión de los pueblos indígenas. Una vertiente de pensamiento que presenta un reto al legado de la historia de opresión. Esta otra vertiente viene manifestándose en los nuevos instrumentos internacionales, tal como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, y en las nuevas constituciones de los estados, como la Constitución del Ecuador. En la declaración y estas nuevas constituciones se plantea un nuevo relacionamiento entre los estados y los pueblos indígenas dentro del modelo plurinacional o pluricultural. Y dentro de este modelo, los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos a pie de igualdad con los demás, participar en la toma de decisiones que les afectan y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos. Señores jueces de la Honorable Corte, esta Corte ha sido un actor principal a nivel internacional en el impulso de esta vertiente moderna de promoción de los derechos de los pueblos indígenas y en la definición de las modalidades de estos derechos dentro de los estados modernos democráticos. Y yo confío en que lo seguirá haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Perito, por su declaración introductoria. Corresponde que las preguntas las inicie la representación de las presuntas víctimas, que es la parte que ha propuesto su declaración pericial. De manera, la comisión interamericana. Perdónenme, señora comisionada, y la felicitamos por su cumpleaños. Entre paréntesis, que es el día de hoy. No hay secretos en la Corte Interamericana. Tiene usted la palabra, señora comisionada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al relator de Naciones Unidas por su presencia, por sus palabras. El día de ayer hemos tenido un día de mucha sabiduría ancestral en esta sala y creo que las palabras del relator Anaya complementan también esta importante audiencia. Relator, quisiéramos que usted nos especificara desde cuándo nace el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Bueno, podemos decir en cierta manera que nace al inicio de la historia de los pueblos indígenas. En cierto sentido es un derecho inherente. Pero claro, si hablamos de su nacimiento, por decirlo así, jurídica, es en el momento de la contratación de obligaciones por los estados de ciertos instrumentos internacionales que incluyen o implican el derecho de consentimiento o el deber de los estados de consentimiento. Bueno, ¿cuáles son esos instrumentos? Son varios. La misma Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como ha señalado la Corte en varios casos ya. El artículo 21 implica el deber de los estados de consultar cuando se propone una decisión que pueda afectar al derecho de la propiedad sobre las tierras tradicionales de pueblos indígenas. También se puede mencionar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ¿no?, que en su artículo 27 protege el derecho a la cultura de los pueblos indígenas y minorías en general. Y vemos que la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos en varios pronunciamientos ha afirmado que cualquier acto que pueda afectar a la cultura, el desarrollo de la cultura de los pueblos indígenas debe ser consultado. Y el comité en varios casos específicos ha aplicado ese principio de la consulta. Entonces, la obligación jurídica nace también cuando un Estado ratifica ese instrumento. La libre determinación también es un fundamento de la
la consulta, y eso también viene afirmado dentro de varios instrumentos, como es el mismo Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 1, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también, y la misma Carta de las Naciones Unidas, entre varios otros instrumentos. Y específicamente vemos la consulta, el deber de consultar con miras a llegar al consentimiento, acuerdo afirmado, digo explícitamente, en el convenio 169 de la OIT. Muchas gracias, señor relator. Nos podría, ya lo ha mencionado, pero nos gustaría tener como más detalle cuál sería la base de la doctrina y la jurisprudencia internacional, la relación que existe entre el consentimiento libre e informado y el derecho a la consulta, y su relevancia en particular cuando existen proyectos que afectan a los pueblos indígenas. Yeah. Bueno, muchas decisiones estatales sobre, por ejemplo, proyectos para la explotación de recursos naturales en o cerca de territorios, afectan o pueden afectar una serie de derechos reconocidos de los pueblos indígenas, como el mismo derecho a la propiedad, el derecho a la cultura, el derecho de sentar sus propias prioridades de desarrollo, el mismo derecho a la vida. En algunos casos podría afectar el derecho a la educación, derechos de las mujeres, los niños. Como ha dicho mi antecedor en una serie de informes, uno en particular sobre megaproyectos, varios tipos de proyectos pueden afectar un conjunto de derechos humanos de los pueblos indígenas. Bien, cada uno de esos derechos tiene implícito el derecho de ejercer y desarrollar ese derecho, el derecho a la propiedad, por ejemplo. Ahí viene implícito el concepto de controlar, de determinar el destino de ese territorio, por decirlo así, de determinar cómo va a ser desarrollado. El derecho a la cultura también tiene implícito esa autonomía, ese aspecto de autonomía sobre el ejercicio de ese derecho. Entonces, de esta manera viene implícito ese deber de consultar cuando alguno de esos derechos sea afectados. Y eso es la vinculación. Y por eso se ha elaborado dentro del ámbito del derecho internacional, como vemos expresado en particular en el convenio 169 de la OIT, una norma específica con base en este conjunto de derechos humanos de consulta a los pueblos indígenas, y eso vemos afirmado en el convenio 169 y en la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero yo creo que hay que comprender que estas afirmaciones en estos instrumentos, tanto el convenio 169 o la declaración, no son la fuente originaria de este derecho o deber de consultar. Simplemente reflejan y acogen, resumen en un cierto sentido, sintetizan, concretizan ese deber con base en este conjunto de derechos humanos. Muchas gracias, relator. Usted nos ha dicho que el consentimiento previo, libre e informado es un elemento esencial de ese derecho a la consulta. Y quisiéramos saber cuáles son las consecuencias de la falta del consentimiento de un pueblo indígena. Bueno, depende, pero yo creo que hay que comenzar con un entendimiento claro de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la norma de la consulta con respecto al consentimiento libre, previo e informado. No estamos hablando de una decisión de sí o no frente a un proyecto ya desarrollado por el Estado. Eso no es la idea, eso no es el concepto de la consulta con miras al consentimiento. Según varias interpretaciones que se puede identificar de varias autoridades, esta norma implica un diálogo de buena fe entre las partes desde las etapas iniciales de la conformación de un proyecto. Así que no cabe realmente hablar de la presentación de un proyecto ya conformado, ya elaborado, y luego preguntarle sí o no, ¿no? Ahí eso no es el espíritu de esta norma de la consulta con consentimiento libre e informado. Lo que esta norma implica es un diálogo de buena fe entre las partes, donde ambas partes buscan el consenso,
no necesariamente se define cuál va a ser la decisión final en ese proceso de antemano. Puede que al final de un proceso adecuado, real de consulta, la decisión o el proyecto tenga otra formación, o puede ser que el mismo Estado decide que lo vamos a hacer en otro lugar o de otra manera completamente. Pero dicho eso, si al final o dentro de ese proceso de una consulta adecuada, el Estado no puede garantizar la protección de los derechos de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen esa prerrogativa de retener su consentimiento si es que no se puede proteger sus derechos por ese proyecto. Muchas gracias, relator. Quisiera saber, en relación con el derecho a la participación política, ¿cuál es la vinculación que hace usted a partir de ese derecho con el principio de autodeterminación de los pueblos y el derecho a la consulta? Bueno, la libre determinación, comenzamos con el concepto de la libre determinación. Básicamente, como derecho humano, ¿no? Colectivo, se trata en el contexto de los pueblos indígenas, de ese derecho de los pueblos indígenas de determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás. Y eso para los pueblos indígenas incluye una serie de derechos correlativos, como es el derecho a la autonomía, al autogobierno, de continuar con sus tradiciones culturales y también tradiciones con respecto al autogobierno, continuar y ejercer sus potestades de autoridad dentro de sus estructuras representativas tradicionales, esas estructuras de autoridad que nacen dentro de las comunidades. Eso conforma parte de ese aspecto del derecho a la libre determinación. Pero también hay otro aspecto del derecho a la libre determinación, y es la participación de todas las decisiones que pueden afectar a los pueblos indígenas, y muchas de esas decisiones son tomadas por las vías de decisión ordinarias políticas del país. Entonces los pueblos indígenas tienen derecho a esa participación, además de ese derecho de mantener su autonomía sobre sus vidas, sus territorios y sus comunidades. Y esa participación incluye la participación en procesos de consulta con relación a decisiones que les pueden afectar. Gracias, relator. Quisiera también que usted nos explicara qué significa en términos de consulta los cambios originados en un territorio por un proyecto de desarrollo y cuáles son las implicaciones que la ejecución de este proyecto tiene en la vida de una comunidad indígena, además, de una comunidad indígena que no ha participado en ese proceso de consulta. Pues depende, ¿no? Si estamos hablando de un megaproyecto, una mina, una presa, algo así, ese proyecto va a tener o puede tener un impacto fundamental para el desarrollo y la vida de un pueblo indígena, sin duda, sobre todo si un proyecto de ese tipo está dentro del territorio de una comunidad o un pueblo indígena, y sobre todo si implica la introducción no solamente de varias obras que afectan los recursos naturales de las cuales dependen los pueblos indígenas, pero si implican la introducción de personas, y normalmente de obreros, por ejemplo. Normalmente estos proyectos implican la introducción de miles de obreros, y eso cambia fundamentalmente en varios aspectos con respecto a varios derechos la vida de una comunidad, la manera en que puede desarrollar. Es un cambio fundamental. Por eso es importante que si va a haber un cambio de ese tipo, los pueblos indígenas tienen que estar involucrados en las decisiones para ese tipo de proyecto. Y si un proyecto va a tener un impacto significativo en sus vidas y en su desarrollo, entonces ese proyecto no debería irse adelante sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Y eso lo ha dicho esta misma Corte en varios casos, en el caso Saravajá, por ejemplo, y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si viene implicado en la Declaración de Naciones Unidas. Si un proyecto va a tener un impacto mayor o significativo en la vida o el desarrollo de una comunidad, no debería irse adelante sin el consentimiento del pueblo indígena interesado.
Y quisiéramos también, en ese proceso de consulta que debe existir y que es parte de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entendemos que existe un derecho a la consulta, por lo que usted ha explicado, un derecho autónomo, un derecho muy claramente desarrollado ya por la doctrina internacional, y quisiéramos saber si debe haber solo una consulta o que usted nos explique con mucha más claridad cómo es ese proceso a lo largo del desarrollo de un proyecto, del desarrollo incluso y de la ejecución del mismo también, ¿no? Bueno, la consulta, como dije anteriormente, no es simplemente la presentación de un proyecto ya desarrollado y un sí o no. Es todo un proceso y es un diálogo. Idealmente los pueblos indígenas, o necesariamente los pueblos deberían estar involucrados en las fases iniciales del desarrollo de un plan o una propuesta, un proyecto. Eso implica estar involucrados en las decisiones sobre si es factible un proyecto y si es factible, de qué forma va a desarrollarse, en dónde, cómo, quién va a ser involucrado, cuáles podrán ser los beneficios, para quién. Todas estas cuestiones, los pueblos deberían estar involucrados en ese proceso desde un inicio. Y el proyecto a desarrollarse no debería ser predeterminado, predefinido al inicio de ese proyecto. Lo que vemos ahora es un modelo realizándose a nivel de América, a nivel mundial, la verdad, no es compatible, yo creo, con lo que realmente es la norma de consulta previa, libre e informado, el cual está afirmado en los instrumentos internacionales. Esta norma es uno que realmente aspira a la participación indígena en la toma de todas las decisiones que les afectan, desde el inicio de un proyecto que les puede afectar, desde el inicio de la elaboración, del diseño del proyecto que les puede afectar. Relator, entiendo que usted lo que ha venido planteando es que para que se dé un proyecto en un territorio indígena debe haber primero ya un proceso de consulta para que exista ese proyecto, y de existir debe ser un proyecto que surja de un diálogo respetuoso entre los gobiernos y los pueblos indígenas dueños de esos territorios. Entonces, si entendí bien, lo que quiere decir es que para que se inicie deben darse esas condiciones, que no haya proyecto, que lo que surja, que se vaya a decidir allí, es el consenso del pueblo dueño y del gobierno. Eso es lo que usted está planteando, son las condiciones que deberían ser las originarias para la consulta, ¿no? Sí, sí. Y si no hay la consulta y se ejecuta el proyecto, estaríamos entonces hablando de que se están violando los derechos del pueblo dueño del territorio. Por supuesto. Por último, se nos planteaba ayer algunas dudas respecto de, se plantearon en la audiencia con respecto a las diferencias interétnicas entre varios pueblos que en su conjunto forman parte y son dueños de un territorio. ¿Cómo la relatoría que usted representa, cómo la doctrina internacional ha venido manejando, o cómo estamos construyendo en este momento esas líneas definitorias de esa participación política de los pueblos indígenas que a lo interno también tienen diferencias? ¿Cómo vería usted que debe ser ese diálogo también interétnico respecto de... Lo que vemos en la mayoría de estos casos, estas divisiones vienen por las presiones externas. Entonces, el primer paso es evitar que existan esas presiones externas y dejarle a los pueblos indígenas espacio para ellos mismos arreglar esos tipos de problemas. También hay que tomar en cuenta que los pueblos indígenas, como todos los otras comunidades del mundo, como los seres humanos en general, van a discutir entre ellos, van a tener diferentes perspectivas entre ellos, y a veces van a surgir diferencias. Eso no es fuera de normal, y se debe dejar que esos tipos de desacuerdos lleven su curso, tomen su curso, y evitar en particular presiones de afuera que pueden hacer peor esos tipos de divisiones, o que pueden instigarlos.